Queridos amigos, iniciamos con la palabra del Señor en este día en que la palabra nos llega a través del libro del Éxodo, el capítulo 17 del 1 al 7. Toda la comunidad de los israelitas partió del desierto de Sin y siguió avanzando por etapas conforme a la orden del Señor. Cuando acamparon en Refidín, el pueblo no tenía agua para beber. Entonces acusaron a Moisés y le dijeron: danos agua que podamos beber. Moisés le respondió: ¿por qué me acusan? ¿Por qué provocan al Señor? El pueblo, torturado por la sed, protestó contra Moisés diciendo: ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Solo para hacernos morir de sed junto con nuestros hijos y nuestro ganado? Moisés pidió auxilio al Señor diciendo: ¿cómo tengo que comportarme con este pueblo si falta poco para que me maten a pedradas? El Señor respondió a Moisés: pasa delante del pueblo acompañado de algunos ancianos de Israel y lleva en tu mano el bastón con que golpeaste las aguas del Nilo. Ve, porque yo estaré delante de ti, allá sobre la roca en Horeb. Tú golpearás la roca y de ella brotará agua para que beba todo el pueblo. Queridos amigos, qué interesante. En primer lugar, allí va. Vaya bañan de o veñan de ya en ondebe, ya guataje nañan de ya rañan de liberar, que me baiteñan de diga tu jamuecha la ñase, por no que la ya puita bebe esclavos. Pero en este caminar, queridos amigos, en el lugar de ayudarnos, en el lugar de procurar y de decir, bueno, sin embargo, y en lugar de organizarnos, queridos amigos, porque es importante vean, en lugar de organizarnos, entonces allí te baité la culpa aquí sobre Moisés. Allí te baité la culpa sobre Dios, en síntesis. Manaoípico de la oreguerúa cueco Manaoípico entonces dejen a la culpable. Ahora como pueblo no, ahora no hay nada que ver, allí va, de la culpable. A Moisés tengo parte del pueblo entero. Entonces, queridos amigos, aquí lo importante era ponernos a trabajar juntos, a ver qué podemos hacer y cómo podemos hacer. Pero, queridos amigos, ante esta dificultad tan grande, la que nosotros nos encontramos, siempre hay una respuesta. Peñan de yaranañandere yay, peñan de llano y peñan de quera lleva y siempre busca lo mejor. Pero para eso, queridos amigos, entrar en sintonía con Dios, y esto es lo esencial. Vaesaña de yeyujuta pe respuesta. Vaesaña de yeyujuta peñan de yara y catujanguay se lleva oye cuacas que se manifieste, que haga su epifanía en medio de su pueblo. O vean, allí que hagan contacto en día. Y que hagan contacto la llame la respuesta al pueblo. Y eso es lo que hace Moisés. Ciertamente que pide auxilio y oí al Señor. ¿Cómo tengo que comportarme con este pueblo si falta poco para que me maten a pedradas? O bebeñan de yara eso, bueno, vete, deje esta amarilla, serejero vive. Pero eras allí, llevapeame cuende el bastón, queridos amigos. Todo esto es una simbología maravillosa para que entendamos que entrando en comunicación con Dios, Dios que nos utiliza a nosotros y somos verdaderamente líderes para dar el agua viva, para dar esa vida que necesita nuestro pueblo y para que pueda quedar siempre saciado el pueblo con la gracia del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.